Hola, sí, on. Hola, sí. Oh, hola, sí. Hola, sí. Hola, sí, on. Hola, sí.
Hola, hola, sí.
Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Laura, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Taís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Edgar Andrés, familia Estigarribia, Gustavo Ariel, Virginia, Gabriel, Alejo, Ángel Jeremías, Celina, Limpia Concepción, Celso Benigno, Tirsa, Kiara, Andrés Damián y familia, Adelaida y familia, Mateo Damián y familia, Emilio Ramón, familia Rojas Martínez, familia Rojas Báez, María Udelina, familia Núñez Martínez, familia Núñez Mereles, Marcos Antonio, Dulce Paloma, Araceli, Milagros, Alexa Victoria, Paola Raquel, familia Servín Parra, familia Monjes Valdés, Patricia y familia, Hugo y familia, Obdulia y familia, Petronio y familia, Angélica, Felipe y familia, María Liz, Anselma, familia Otazu Ojeda, Simón y familia, familia Almada Cáceres, Los Venegas, familia David, familia González, familia Jiménez Pereira, familia Mendoza, trabajo de Leticia Mabel, Ricardo y Soledad. Por una intención especial, Gabriel y Luis Manuel, Javier y Silvia, 2025. Santiago Rafael, Celico Damián, Francisca, Nicanor, Luciana, Lucía, Demetrio Adolfo, Antonia, Hugo Nicodel, Barsilicia, María Elsa, Concepción, Juarda, Mariano, Pisco, Juana de Dios, Candelaria, Máximo, Nicres, Margarita, nos reunimos para dar gracias a Dios. Un tiempo excepcional de bendición, marcado por recientemente en gratitud por todo lo vivido. Por la vida con crecer. Y alabémoslo porque ha caminado con el corazón agradecido nuestra Eucaristía, que es la máxima acción de gracias.
Belén, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevamente trae. ¡Viva el niño Dios que nació en Belén! ¡Viva! ¡Viva nuestra parroquia! ¡Viva! ¡Y viva esta hermosa Navidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para Dios, que se ha encarnado y ya está en medio de nosotros. Y tenemos que ser muy agradecidos. Hoy nuestra acción es verdaderamente de gracias. Vamos a hacer esta misa en que le decimos a Dios muchísimas gracias, Señor, por este año 2025. Tantas gracias que el Señor nos ha regalado, tantas gracias que el Señor pagó siempre en medio de su pueblo. Pero dependió de nosotros, ¿verdad? Porque la gracia está allí, ha dependido de nosotros. Así es que si nosotros fuimos bendecidos es porque nosotros escuchamos esa voz de Dios y vimos esa gracia de Dios en nuestra vida. Pero lo más lindo es que ser agradecidos es lo más importante, es lo más lindo, queridos hermanos, ser agradecidos. Porque en nuestra vida todo, como dice el Evangelio, ni un cabello que no podemos poner, dice, agregar a nuestra cabeza, ni un segundo podemos agregar a nuestra vida. Todo es gracia. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra misa con este sentimiento de acción de gracias, invocando su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar nuestra misa y lo primero que hacemos, le voy a pedir hoy, ante el Señor, y vamos a hacer, primero vamos a hacer un momento de silencio, le voy a pedir a los músicos a nivel Yapurati, donde cada uno de nosotros piense un poco y agradece al Señor y pide perdón también por las veces que no hemos respondido a esta gracia tan linda, tan enorme que Dios nos fue regalando en este año 2025. Y reconociendo de que somos pecadores y solamente con la misericordia y el amor de Dios que nos restaura continuamente, entonces ahora con el canto le vamos a pedir humildemente perdón a Dios. Todopoderoso, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y con gran alegría vamos a entonar en este tiempo de Navidad y de acción de gracias el himno de gloria al Señor. Con fuerza y entusiasmo. Amén.
¡Viva Cristo! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces en este día de nuestra acción de gracias. Vamos a hacer esta misa de acción de gracias al Señor. Entonces, sobre todo, agradeciendo todos los beneficios que recibimos y hemos recibido de Dios en este año 2025. Siempre tenemos que ser muy agradecidos con el Señor y sobre todo tenemos que decir a Dios gracias en todo momento. Oración. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuánto tenemos y cuánto somos, enséñanos hoy, al culminar este año 2025, a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad que nos has dado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, y amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La liturgia de la palabra de este último día del año nos invita a reconocer la fidelidad de Dios. Escuchemos su palabra con alegría y esperanza, renovando nuestro deseo de caminar junto a Él en el nuevo año que comienza. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense el cielo y exulte la tierra.
Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día proclamen su victoria. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrense el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjense el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Desde toda la tierra, servir a Dios con alegría, llegaré con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes, para nuestra comunidad. Bueno, ya guapo y entonces ñañemos que también, como decíamos, esta es una Eucaristía de acción de gracias. Y ustedes saben luego que en griego, Eucharis, de ahí viene el nombre Eucaristía. Ñanego griego beñañé. Tenemos muchísimas palabras que al final de cuentas pensamos que hablamos en castellano. Ánimo griego beñañeina, Eucaristía, es una palabra griega. Y entonces eso quiere decir acción de gracias. Ya huyeme ebeñan de Yara, uno de los grandes santos de la iglesia, sobre todo que dedicó toda su vida a los jóvenes, San Juan Bosco, decía: la virtud, el adorno más lindo que tiene el corazón de un joven es la gratitud. Es la gratitud, queridos hermanos. La gratitud es lo más grande, dice, que nosotros tenemos en nuestra vida.
Hay que ser muy agradecidos. Pero la gratitud, ¿qué viene a ser? Y es nada más y nada menos que el resultado, queridos hermanos, de un corazón que está en la paz de Dios. Pero estar en paz de Dios, el famoso shalom, se dice en hebreo, quiere decir, queridos amigos, el reconocer y darse cuenta de todo lo que nos rodea, y al ver todo lo que nos rodea, entonces nosotros, dice, podemos conocernos a nosotros mismos. Es interesante porque después muchos psicólogos, y la psicología desde hace poco tiempo, un siglo tiene la psicología como ciencia, ¿verdad? Y los psicólogos ahora, bueno, la Biblia más y más ella lleva, los psicólogos ahora descubren y dicen, yo me doy cuenta que existo, allí esa cual Víctor Luis Cabaña, ¿por qué? Porque existe el otro, dice. Solamente en la medida en que nosotros nos damos cuenta, que no estoy solo, que existe otra persona, que existe otro ser, que existen las cosas, que existe la naturaleza, que existen los bichos, que existe a todo lo que está fuera de mí, de mi realidad, de mi existencia, de mi ontología, se dice eso, entonces me hace o me da la posibilidad de que yo me dé cuenta de que yo soy totalmente diferente había sido. Y entonces reconozco, y por eso es que nosotros hablamos de esta realidad. Abrir los ojos quiere decir reconocer, darse cuenta que existen otras personas, que existen otras cosas dentro de la naturaleza. Bueno, primer paso, entonces sos un mal agradecido, vas a ser un mal agradecido. ¿Saben por qué? Porque cuando vos no te das cuenta, no abrís los ojos y de Yeshakwaya en guaraní, entonces comenzamos a ser egoístas y pensamos que nosotros somos los únicos, que nosotros somos lo que tenemos que hacer todo para nosotros. Nos volvemos, griego yeuma, ego quiere decir yo, egocéntrico. En el centro me pongo yo, she. Y entonces es ahí, pepe la ñambey paité la ñan de realidad de la naturaleza, pepe la ñambey paité la ñan de relación, queridos hermanos. Por eso que esta misa, este 31 de diciembre, tenemos que entenderlo, y esta iglesia tendría que estar copada, rebosada. Hasta tendríamos que pedir turno para venir a celebrar la Eucaristía, acción de gracias. El cristiano tiene que entender que este es el día esencial y fundamental para decir a Dios, ave ayuyan de yara, añesune non debe, porque ayesacua, la shaguerecoaina es gracias a ese don y a ese regalo que tú me has dado. Me doy cuenta que yo solo entonces no puedo vivir, porque el hecho de que yo abro los ojos y veo la realidad que me rodea, me doy cuenta de que sin ustedes yo no puedo vivir. Y desde nuestra concepción, desde nuestro inicio, nosotros para nacer, para venir a este mundo, necesitamos de otras dos personas, de papá y de mamá. Si papá y mamá no nos hubiesen fecundado, que ya es una comunidad, la primera comunidad básica, elemental y fundamental, entonces, ni peteña y me hago ni pete. Necesitamos de los otros. Y eso es lo que nos lleva, queridos hermanos, a ser agradecidos. Bueno, ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Japealaña insistían y a de San Juan Bosco. Este es el adorno más grande del corazón de un joven, pero yo agrego más y digo, este es el adorno más grande del corazón de un cristiano, el ser agradecido. Ya esa cuaya es gracias. Lléveme en de chara, déreme es agüerese con amba con a la existencia, la vida. Dijimos al comienzo, como dice la palabra de Dios, solamente parafraseando y tomando lo que dice el Evangelio. Nadie puede agregar un minuto a su vida. Nadie puede agregar un pelito a su cabello. Nadie. Solamente Dios, queridos hermanos.
O sea que nuestra vida siempre está pendiendo de esa gracia maravillosa que es la gracia de Dios. Bueno, esto es para ser agradecidos. Ya hay ahora entonces el aspecto doctrinal, es decir, el aspecto del por qué nosotros le agradecemos a Dios. Pero ahora, como siempre, la palabra de Dios nos presenta y nos dice, atención, eso es lo positivo. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer, esto es lo que nosotros tendríamos que vivir. Pero esta primera lectura que escuchamos aquí de la carta de San Juan, que hay algunas traducciones que me gustan más porque nos dice luego, hijitos míos, pensaba yo traducir de hijitos, de hijitos míos. Y comienza a decirnos, y en esta carta de ahora, en este último día, justamente se toma esa parte, dice, estamos llegando, dice, al fin de los tiempos. Bueno, una forma de agregar, este es el último día del año 2025, el fin del año 2025. Pero es aquí donde tenemos que comenzar a mirar nuestra realidad. Desde aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a evaluar lo que el Señor nos ha regalado, ser dueños, conocedores de todo lo que el Señor fue ofreciéndonos, y desde ahí tenemos que comenzar a mirar a ver cómo nosotros hemos aprovechado de esta gracia, de la multiforme gracia que el Señor nos ha regalado. Y ahí entonces, en esta evaluación, en este mirarnos interiormente en el corazón, en lo más profundo, queriendo ser agradecidos ciertamente, nos damos cuenta y vamos mirando la palabra de Dios. Hoy esa primera lectura le llama, hay muchos anticristos, o mujeres anticristos. Así es que, queridos hermanos, cuando hablamos del anticristo, no estamos pensando, como muchas veces lastimosamente por influencias protestantes, influencias de sectas, no entendéis, que el anticristo, que gusta la vamos, pensa, para que le gusta el anticristo. No, a ver qué por dónde. Los anticristos ya vinieron tantas veces. Es el anticristo, el que está contra estos valores que nosotros estamos diciendo. El anticristo, queridos hermanos, es justamente aquel que no entiende y no se da cuenta, y entonces queda en un yo, en un egocentrismo, y se vuelve un ególatra. Adora su propio yo, su propio ego, ególatra, se adora a sí mismo. Y entonces, hermanos, ahí está el verdadero anticristo. No es este día San Juan, para que abramos los ojos y nos demos cuenta. Miren que en este año 2025 seguramente que encontramos muchísimos anticristos. Lleva para qué, para caer en la tentación, para desviarnos del camino de Dios. Y desviarse del camino de Dios, queridos hermanos, significa sobre todo ser, por eso le dije hace rato, ser mal agradecidos. De mal agradecido preso, ella que se mala se abuela, mal agradecido preso. Entonces esto nos hace entender, queridos hermanos, que el anticristo nos lleva a querer nosotros idolatrarnos, a no agradecer, a no mirar, a no darnos cuenta de la realidad del otro, no darnos cuenta de la realidad de esa persona que está a nuestro lado. En estos días estuvimos reflexionando, el domingo, ¿se acuerdan que celebramos a la familia? Hijo, ama a tu padre, a tu madre, respétalo. Pero así también hablaba, ¿verdad? Y decía de los padres lo que tenían que hacer con respecto al hijo, educarlos, etc. Eso quiere decir, queridos hermanos, ser agradecidos con el don más lindo y mayor que Dios nos ha dado. Porque en de reñe responsabilizar, porque reyes lleva, y entonces ahí podemos agradecer. Y el que no tiene esa convicción, el que no tiene esa educación, el que se deja llevar por el anticristo,
se deja llevar por la mentira y al mismo tiempo nosotros entonces después nos volvemos en los anticristos, porque estamos contra la propuesta del Evangelio de Cristo. Ese es el anticristo. Añemoine contra veñan de Yara. Se mal agradecido. Da yesa guay. Da yesa guay se oía. Da igolanda yesa guay ante. Sino que Juan, sobre todo, eso desde el Evangelio, capítulo 3, es muy interesante, ¿verdad? Cuando Juan habla, que Él se ha manifestado, el Evangelio nos ha dicho hoy también, porque estábamos leyendo el capítulo 1 del 1 al 18, es justamente el himno a este Cristo que se ha dado totalmente, que vino siendo Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Quiere decir, que Él está en medio de nosotros. Pero continuaba la lectura, dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo reconocieron. Más violar los suyos, a pego ñandeina. O un ñande apitebe, dice, hoy que tu jamás hoy que ñande apitebe, hoy que jamás peñan de pirebe, ya hay ñande lleva, porque ñande cuana, para poder ayudarnos a ser agradecidos, abrir los ojos y seguir de acuerdo a lo que el Señor nos pide, de acuerdo a sus mandamientos. Entonces aquí viene el segundo elemento, queridos hermanos. El segundo elemento es la posibilidad, dos posibilidades. El ser malagradecido significa que nosotros entonces vamos a tener la continua tentación del anticristo. Y de eso nadie se salva, todos nosotros vamos a tener en cualquier lugar, en tu trabajo, en tu familia, con los amigos, en el país, en donde sea. Siempre ayuda la de corrompe sea. Vea la anticristo, o sea, vivir contra Cristo, contra el Evangelio del Señor. En el año 2025, la sea, no debe llevar. Allá llevé perdón, porque muchas veces nosotros hemos recibido esa tentación a esos anticristos que estuvieron ahí queriéndonos desviarnos del camino, y muchas veces cedimos y caímos, Señor, en nuestra debilidad. Pero lo segundo, yo le estaba diciendo que también había sido nosotros somos o podemos ser los anticristos. Voy a enseñar de hoy entonces la Yayapicutu y Ajina Peñandera Pisabe. Somos mal ejemplo como cristianos. Yo cuando hablaba justamente de la familia, estaba diciendo que muchas veces nosotros somos anticristos en nuestra propia casa, como papá, como mamá, como hermano mayor o lo que sea. ¿Por qué? Y porque no damos buen ejemplo. Porque entonces veo esa de familia. Evidentemente que después te va a imitar. Haremos sufrir la de Mirecó, haremos sufrir la de Mena, haremos sufrir la de familia, haremos sufrir la de vecino entero, haremos sufrir. O en otras cosas, en otros pecados. Gente que se mete en la cuestión de la brujería. Vamos a sufrir entero de tierra. ¿Cuánto viene? O momón de cururú, o momón de pea, o momón de amor, o iguazú, pido, lo que sea, o momón de. Entonces, esto es una maldad, queridos hermanos. O si no, gente que te engaña. Añandeo y la añandeo, ¿viste? Ahí están los dos. El emise la sepo, lleva bajita seco, año 2026. El ENACE. Ya le se te la vende, pone. Ahí está, o utan de cururú. De Jerez Payera, de cururú, utan de. Hombo, aneagani, de Payera. ¿Qué cosa es esta ciudad? Ay, lo que me va a pasar este año 2026. Curuguazú, Curuyajota. Entonces, querido hermano, es muy importante. Esto es verdaderamente el anticristo, es decir, ir contra los principios y los valores de Dios. Porque Él nos dice, nave, la gracia, de ese, de tu una ese. Pero si vos no aprovechás de eso, evidentemente que te vas a quedar siempre ahí, estacionado. Y tercer elemento, queridos hermanos,
dentro de lo que hoy la palabra de Dios nos dice, al dar gracias, la gracia de Dios que está siempre presente. Atención, porque siempre hay situaciones difíciles, los anticristos que nos pueden tentar, o que nosotros mismos podemos ser anticristos porque no somos modelos y no asumimos el Evangelio de Jesucristo. Y lo tercero, queridos amigos, que es la realidad que vivimos. La realidad de que somos mal agradecidos porque en Dayaye se acuade de la realidad de los demás. Entonces somos ególatras, dijimos hace rato. Y es lo que vivimos, lastimosamente, en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestros grupos. Estaba en la gente, lleva pererea ve otro, en la misma comunidad cristiana, ñaño entendéis. San Pablo ya, imagínense, 1 Corintios capítulo 1 del versículo 10 en adelante, habla, he escuchado por medio de una de estas señoras, ¿verdad?, que tenía la embarcación Chloe, que se llamaba, dice, he escuchado que entre ustedes hay división, de San Pablo. Uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo, otro dice, yo soy de Cefas, otro dice, yo soy de Cristo. Y pues ahí, Pablo, no puede haber sectas, no podemos ser sectarios. ¿Acaso yo morí por ustedes? No. El único que murió por nosotros, por nuestra salvación, es Cristo. Todos somos de Cristo. Nadie puede decir, ave. Bueno, esta dificultad que nosotros encontramos, queridos hermanos, son consecuencias de que no nos damos cuenta de que tenemos que agradecer, y todos tenemos que agradecer el mismo don que Dios nos ofrece a todos. A todos nos ofrece la misma gracia. Por lo tanto, no hay distinción entre nosotros, dice Pablo también. Lo que nosotros desde el Evangelio tenemos que vivir y procurar vivir es unión e igualdad. Añadigo vean en nacional, pero ella de copio para que ese se mandó a la semitano más siempre. Unión e igualdad. Unión e igualdad. Rosapo cayo ahí mitad ahí. Cuando hacen himno nacional, oyendo yo pura ahí más la añade de escuela cuera. Unión e igualdad. Bueno, por lo menos upea opita en la teoría, pero ñande ya es sana. Oí para la ñande apite la unión e igualdad. Y ahí viene el tercer elemento, queridos hermanos, porque si eso vemos en nuestras comunidades, si vemos divisiones en nuestras comunidades, quiere decir que somos muy mal agradecidos, porque quiere decir que había sido la multiforme gracia que Dios nos ofrece, es para que lo pongamos al servicio de toda la comunidad, toditos, tenemos que ser agradecidos, todos tenemos que ser generosos en la comunidad. Y es ahí donde cada uno entonces tiene que comenzar a hacer una evaluación. Yo algunas veces, ¿verdad?, digo así en una forma mucho más general, ¿verdad?, porque nosotros no estamos metidos solamente aquí en la iglesia, nosotros estamos en el mundo. Aquí venimos para reflexionar justamente nuestra vida y nuestro compromiso, el cómo vamos a vivir después en el mundo, cómo vamos a vivir en nuestro trabajo, cómo vamos a vivir en nuestra sociedad, cómo vamos a vivir en nuestra política. Y ese es otro elemento, queridos hermanos, que yo les puedo decir que estamos muy flojos, nos falta mucha catequesis. Y eso quiere decir que somos mal agradecidos ante el Señor. Porque mucha gente, cuando uno dice estas cosas, y yo por lo menos recuerdo una vez me fui acá a Cupé y no sé ni lo que dije, ¿verdad? Pero parece que a algunos se le tiró la oreja o se le pisó el callo, como se dice, ¿verdad? Creo que cuando eso era sobre Éxodo 32, el pueblo de Israel, Oñezúa lleva, ante el Baal, el toro, el becerro de oro. Y creo que cuando eso dije, ¿verdad? Ñandé ave, como nación, como país, somos títeres. Ñañé tindú la lleva ante la plata, ñañé tindú ante los narcotraficantes, ñañé tindú entonces ante políticos que simplemente están usurpando y robando a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestra gente, ¿entienden? Eso quiere decir que somos mal agradecidos. Eso quiere decir que no nos damos cuenta, ya lleva la ñandera pisacuera o asajina. Eso quiere decir ser ególatras, ñandeña mañana solamente va esa base y meina. Ya me ponama, pendiente igual.
Si ahí me ponamos, pende y cuay. Y entonces, queridos hermanos, hoy, cuando celebramos esta Eucaristía y decimos gracias Señor, en realidad es para mirar y decir, Señor, tantas cosas lindas nos has ofrecido y nos sigue ofreciendo. Por eso, este año 2026, mañana ya estamos el 1 de enero del 2026. Pero en la medida en que nosotros reconocemos y decimos sí Señor, encontramos muchos anticristos en nuestra vida, encontramos muchos anticristos, y ahí nos bebe para que nos lleven a la corrupción, para que cerremos los ojos, para que no crezcamos como personas, porque después nos volvemos ególatras y solamente buscamos lo nuestro sin tener en cuenta al pueblo, a la gente. Y entonces acumulamos las riquezas, incluso las riquezas que no me pertenecen, porque oigo alguno o acumular la riqueza, pero hay cuevo lo menos, va a poja o yeyuca o lo que sea, bueno, hay cuevo lo menos, vea. Pero hay algunos estilo nepovebio mío, ni da hoy. Y entonces se están enriqueciendo del sudor del pueblo, ¿se dan cuenta? Y ese es un ejemplo, pero pechamí. Imagínate si vamos a entrar en todos los estamentos de nuestra vida, queridos hermanos. Nos vamos a dar cuenta de que entonces realmente somos mal agradecidos si es que no abrimos los ojos y no nos arrodillamos ante el Señor. Si no pedimos verdaderamente perdón también, porque en muchas cosas no hicimos bien, no hemos producido los frutos necesarios. Pero, ¿cómo termina la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio? El cuarto elemento, queridos hermanos, no es quedarnos también simplemente llorando por la leche derramada. La cambuoña, cuenten a ceneita más ya inema o timboma bebé. Ahora lo que hay que hacer es actuar, queridos hermanos. Y por eso nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. A veces hay señal de San Juan capítulo 1 versículo 14, el Verbo se hizo carne, la palabra, Jesús, muy la de pesebre, na bebejina. El niño Dios que se hace como nosotros y habita entre nosotros, nos da la esperanza. Jaupea el año de agradecidos y nañande. Porque ya igual poner interés y veñande, ya era nañandere ya y jaina. O guatajanguay señanden y este año 2026, queridos hermanos, tiene que ser un año de gracia. Tiene que ser un año de felicidad. Tiene que ser un año donde todos nosotros nos pongamos las pilas. Tiene que ser un año, porque va a haber muchísimas cosas. Entre ellos también ya elegían intendente, espera que pea que amor. Quién sabe, va a evadurla que vaya elegida. Ani que no hay coña de lejos, seamos verdaderamente agradecidos con Dios, con las cosas que nos ofrecen, y por lo tanto démosle el sentido a aquello que nosotros hacemos. No entreguemos libremente entonces, queridos hermanos, nuestra propia libertad de la gracia que Dios nos ha donado a cada uno de nosotros. Y eso solamente dijimos al inicio, y termino con esto, cuando nosotros nos damos cuenta quién soy yo ontológicamente, existencialmente, entonces ahí yo puedo reconocer la presencia del otro. Y entonces pedimos esa gracia para este año 2026. Reconocernos ante el Señor con esa gracia que Él nos regala, de que nosotros somos responsables, porque su gracia es multiforme y su gracia es la única que va a cambiar nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra parroquia, de nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Y viva Cristo. Viva. Y viva este año 2026. Viva. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, y ahora entonces vamos a poner nuestras intenciones pidiendo al Señor por este año que ya se acerca. Respondamos, gracias Padre por tu amor y tu presencia. Por la Iglesia, para que unida como una gran familia, viva y comparta con gratitud los frutos de este año jubilar que acabamos de concluir en nuestra arquidiócesis, oremos. Gracias, Padre, por tu amor y tu presencia. Por los que tienen a su cargo el gobierno de las naciones, para que el Señor transforme sus corazones
y luchen por instaurar en el mundo la justicia y la paz, oremos. Gracias, Padre, por tu amor y tu presencia. Por los enfermos, los pobres, los que han perdido sus trabajos o a sus seres queridos a lo largo de este año, para que encuentren consuelo en el amor de Dios y en la solidaridad de los hermanos, oremos. Gracias, Padre, por tu amor y tu presencia. Por las familias de nuestra comunidad, para que el año nuevo sea tiempo de reconciliación, de diálogo, de esperanza y de compromiso mutuo en el amor, oremos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Por todos nosotros aquí reunidos, para que como hijos de Dios que somos, sepamos reconocer su presencia amorosa en todos los acontecimientos y vivamos el nuevo año con espíritu de servicio y de gratitud, oremos. Gracias, Señor. Vamos a pedir también hoy rezar por el cumpleaños de Iris, que agradece 44 años. ¿Dónde está Iris? ¿Quién es Iris? Aquí está, adelante, le da un fuerte aplauso para Iris, 44 años de vida. Bueno, y yo también traigo algunas intenciones que nos piden a través de Ñandeyarañe, porque estamos televisando en este momento, y muchísimos, más de 500.000 personas en este momento veo que están siguiéndonos por las redes y nuestro primer canal católico. Entonces, por las intenciones de María Estela Ginés y también por el eterno descanso de Manuel Figueredo y Concepción de Figueredo. Todas estas intenciones y las que traemos nosotros en nuestro corazón. Todo lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al altar el pan y el vino, pidiendo que el Señor los transforme en su cuerpo y en su sangre. También nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. En el cielo hay una estrella que guía los reyes magos, el niño José y María, moteados en el barro, de la imagen navideña y padre bajo los rosarios. De regalos sandías y pan, taraquitas y pagoba, que bueno que lo vitañan de ya y pemará. La noche del Porrejú, qué lindo que está el pesebre, mirar a poco el luz, que sus orillas cantando sonrisa de San Pedro. De regalos sandía y chipá, caraquitas y pacoa, de bueno que lo invitaña, de Yara y Peguará, de regalos sandía y chipá. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos en este año 2025 y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nuestro nos concedes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro.
Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad comenzó a existir en el tiempo, para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí. Te pedimos, Señor, por nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, con el Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro arzobispo. ¿Cómo se llama? Con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama? Con todos los diáconos, con todos los catequistas, agentes de pastoral, ministros de la Eucaristía y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos y rezamos y agradecemos especialmente hoy por la vida de Iris, que te agradece sus 44 años de vida. También, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente todas esas intenciones que nosotros
ya hemos puesto por nuestros hermanos enfermos y por nuestros hermanos que ya han partido al cielo. Y especialmente pido por el eterno descanso de Manuel Figueredo y Concepción de Figueredo. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Muy bien. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Vamos a recibir a Jesús, el pan de vida. Que esta comunión renueve nuestra fe y nos dé la fuerza para vivir con más amor y justicia cada uno de los días del nuevo año. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abres al fin tu puerta. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro, deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Si quieres ayuda a cuidar tu pequeña chispa, hasta que sea llamarada que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina, y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Vamos a llamar un poco a Iris aquí, que venga, vamos a darle una bendición especial. Hoy que agradece al Señor sus 44 años. ¿Cuántos hijos tenés? 3 hijos. ¿Y esta qué? ¿La última? Bueno, ¿y cuánto? ¿Qué edad tienen? 12, 13 y esa 4 añitos. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y te dé aquella gracia. Hoy justamente acción de gracias. Pero hoy por lo de tu cumpleaños.
a 29. Bueno, y hoy le está agradeciendo, que el Señor te bendiga siempre, y sobre todo este año 2026 que vamos a iniciar sea un año de bendición y de gracia, y que todo anticristo que se presente en la vida, que pueda superarlo con su presencia y con su gracia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantar un poco que lo cumpla feliz. Fuerza. Bueno, date la vuelta, así te cantamos todito. Bueno, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu día dichoso, que lo cumpla feliz. Un fuerte aplauso entonces aquí para Iris. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, así entonces, queridos hermanos, hoy con esta Eucaristía concluimos el año 2025. Ya hoy es Beñán de Yara, ¿verdad? Por todos los beneficios. Si estamos aquí es porque el Señor nos bendijo. Con todos, como ya dijimos, con todos los anticristos que tuvimos seguramente en el 25. Pero estamos fortalecidos para comenzar bien ahora el año 2026. Y les deseo feliz Navidad en primer lugar, porque estamos en el ciclo de Navidad siempre. No se olviden, hasta el 11 de enero vamos a celebrar todavía la Navidad, que va a terminar con la manifestación del Señor, que es el bautismo del Señor. Ahí terminamos el ciclo de Navidad. Y bueno, así es que feliz Navidad para todos. Y en el año civil, feliz año 2026. Y yo les agradezco también. Ayer hicimos la rifa de Ñandeyara Ñe'e. Ahora ya estamos contabilizando a ver cuánto nos han ayudado la gente comprando los numeritos de nuestra rifa. Así que el próximo sábado seguramente que ya vamos a estar publicando, diciendo cuánto pudimos recaudar con esta rifa tan linda que nos pudimos realizar ayer y transmitido también. Y como siempre, Ñandeyara Ñe'e se proyecta para el año 2026. 3 cosas importantes. Primero, la comunicación, lo que ya estamos procurando fortalecer a través de nuestro primer canal católico. Lo segundo es el aspecto educativo. Entonces, eso quiere decir escuelas y sobre todo quiere decir también universidades, etcétera. Pero eso de a poquito, porque eso ya es un poquitito más costoso. Pero en fin, no, hay que bajar entonces ese espíritu y ese deseo de ofrecer lo mejor para que podamos pensar siempre, podemos ser agradecidos al Señor. Esa es la forma de agradecer. Esa decíamos. Y lo tercero, queridos amigos, de Ñandeyara Ñe'e es el aspecto social, sobre todo trabajar con la gente más desposeída y que están en situaciones como hacía San Juan Bosco, los que están en peligro, sobre todo los jóvenes y los chicos. Y yo les puedo decir que lastimosamente en nuestro Paraguay ya entró demasiado fuerte la droga, muchísimos jóvenes, vienen muchísimos padres llorando. La vez pasada hablé con uno de los comisarios encargados en todo el Paraguay de la policía. Me dijo: padre, nosotros la policía tenemos registrado 260.000 jóvenes en situación de dependencia de la droga. 260.000. Ya la policía orecoina. Jalando orecoya la policía. Boguiña entonces. Está bien. Y hay que trabajar. Por ahora hacía mucho de ellos. Yo le digo, bueno, Pemondó Brasil, porque a ver, Nayarecoy. A la Yarecomía todo es así privado y eso, y mucha gente ya no puede pagar porque pues nada, nos metemos en situaciones así, en camisa de 11 varas, como se dice, ¿verdad? Así es que vamos a ver si podemos ayudar un poco también desde Ñandeyara Ñe'e, sobre todo trabajando con estos jóvenes de a poquito. Así que hay que rezar mucho. Y como siempre, allá levantamos, ahí está la alcancía, como siempre. Ñandeyara Ñe'e espera el aporte de usted en la medida de sus posibilidades para que comencemos bien este año 2026. Y si ustedes hoy, por ser el último día, aportan mucho, así usted el año 2026 le va a ir mejor. O si no, ojo, vaíta BM. Las no aportadas, ojo, vaíta. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco las indicaciones también de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. Mañana celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, por lo que estamos invitados a compartir la mesa del Señor a las 19 horas. Les esperamos aquí a todos.
Recordamos también que como cada mes, el primer domingo del mes, este es domingo 4 de enero, rezamos especialmente por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. Tenemos aquí, frente al cuadro de la Divina Misericordia, el buzón para aquellos hermanos que quieran depositar sus sobres o para aquellos que quieran retirar sus sobres en blanco y sumarse también a la pastoral del diezmo, serán también bienvenidos. Por otro lado, recordarles que durante el mes de enero la Secretaría Parroquial permanece cerrada por vacaciones. A partir del mes de febrero retomamos entonces las actividades dentro de nuestra Secretaría Parroquial en el horario habitual. Y por último también recordarles que sigue nuestro super pozo millonario con 25 millones de guaraníes, esperando el gran sorteo de este domingo 4 de enero también. Al término de la misa de la tarde pueden seguir adquiriendo sus números y como ya lo dijo el padre Víctor Cabañas, todo lo que hoy compren será multiplicado o triplicado el año que viene. Así que afuera están esperando ya los hermanos con el número ganador. Y bueno, agradecer también a nuestro coro que hoy estuvo acompañando nuestra celebración eucarística, al padre Cabañas, Añande Yarañeé, que también nos estuvo acompañando durante todo el año 2025 y esperamos que el 2026 de igual manera también sigamos caminando juntos. Un fuerte aplauso también para ellos. Bueno, y antes de dar la bendición, entonces quiero que se ponga de pie aquí Mario, nuestro diácono, porque él cumplió 29 años de vida diaconal consagrada. Fuerte aplauso. Y ustedes saben que Mario perteneció al primer grupo de los diáconos de nuestra arquidiócesis. Y él me decía así medio mañana ahí, y malahora en buena de ese grupo. Bueno, ¿cuántos eran ustedes, Mario? 30 eran. Ambos la venden en buena. ¿Está de ti? Bueno, entonces, estamos en la Juan. Bueno, así es que entonces agradecemos el servicio y sobre todo este llamado vocacional. Así que yo les voy a pedir que nos pongamos todos de pie y vamos a extender así la mano, entonces pidiendo al Señor y vamos a rezar por Mario, agradeciendo hoy este servicio tan lindo que los diáconos ofrecen a nuestra iglesia, pedir que siempre le acompañe y que tenga esa fuerza de anunciar siempre la palabra de Dios, de anunciar siempre la buena doctrina del Señor, el Evangelio, y sobre todo que sus palabras y sus acciones sean ejemplo para la conversión de tantos hermanos que necesitan en nuestra iglesia. Que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca siempre en estos 29 años de servicio a la iglesia y te dé mucha fuerza y especialmente para este año que estamos iniciando, el 2026. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y vamos a cantar un poco que lo cumpla Belí también, fuerza, ahí los músicos. Ahí ven, dale fuerza. Y ahora concluimos con nuestra oración final. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias por este año 2025, danos fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor en este año que se aproxima 2026
y alcanzar nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias por el cariño y gracias también cada vez que me han tirado un poco la oreja. Eso sirvió para sostenerme como diácono. Y pido perdón al Señor por aquellas cosas que no dejé de hacer. Y la oración de ustedes fueron muy importantes. Muchísimas gracias por eso. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. ¡Viva! Viva el año que se aproxima 2026. ¡Viva! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad.